Sangre maldita. Capítulo 3. Una línea de salida siniestra. El corto trayecto hasta el auditorio indicado desde el jardín delantero de la UA había sido una experiencia interesante para el chico con la sangre maldita. Ni un solo centímetro de los pasillos estaba cubierto de fotos de héroes, estatuas de los mismos en cada rincón, y premios y trofeos amontonados en cada vitrina. Sinceramente, se habría sentido como si estuviera visitando un museo de no ser por el personal, héroes profesionales nada menos, que lo habían guiado a él y a otros aspirantes hacia su destino. Al principio, Izuku se emocionó al ver que el héroe profesional que presidiría el examen no sería otro que Present Mic. Después de que el extravagante héroe se enfrentara a un público indiferente, el adolescente de pelo verde se sintió aún más motivado para presentarse. Desafortunadamente, ese entusiasmo se desvaneció rápidamente debido a un problema imprevisto, tan solo unos minutos después. Izuku Midoriya nunca se había considerado un genio. De hecho, apenas se consideraba superior a la media en inteligencia. Sin embargo, admitía ser un nerd, alguien a quien le gustaba estudiar, darle vueltas a las cosas y adquirir conocimiento sobre cualquier tema que le interesara. Con razón, atribuía sus calificaciones perfectas, a menudo obtenidas con facilidad, a tales características. Pero mientras estaba sentado en su silla, con Tae a su lado como protección contra la mirada furiosa de Bakugo, Izuku miró el paquete de prueba que le habían entregado, y empezó a preguntarse, ¿dónde reside la inteligencia de una persona promedio? ¿Eso es todo? 100 preguntas, 25 problemas matemáticos y. ¿Un ensayo? Pensó Izuku con incredulidad mientras hojeaba las páginas. ¿Se le había caído el resto del examen por accidente? Sin estar seguro de cómo proceder, el chico de cabello verde levantó la mano vacilante. Sí, examinando 2234, respondió Present Mic con una voz resonante que llenó fácilmente la cavernosa sala de aspirantes. ¿Necesitas alimentar esa cosa? Parecía que los supervisores del examen habían sido advertidos sobre los no muertos que rondarían por los pasillos. Y además de una ceja arqueada, Izuku se alegró de ver que el héroe profesional no tuvo otra reacción ante la presencia de Tae. No, señor, solo quería asegurarme de que el examen que recibí estuviera completo, dijo Izuku, sosteniendo el paquete en cuestión. El mío solo tiene 100 preguntas de cultura general y derecho, 25 problemas de matemáticas de dificultad baja y un ensayo. Parece un poco corto, y me preocupa que esté malo que se haya caído alguna parte. El adolescente de pelo verde no esperaba que el auditorio estallara en gritos de desesperación ante sus palabras. Al parecer, la duración del examen y la perspectiva de escribir un ensayo no les sentó bien a algunos. Eso es todo, sí, confirmó Present Mic antes de sonreír diabólicamente. ¿Ya terminaste? Esta era la clásica respuesta del profesional a preguntas como esta. Había una cada año, un candidato que era ese chico, o chica, que se creía demasiado listo para el examen escrito. Sin embargo, nunca le molestaba. Siempre disfrutaba viendo cómo destrozaban a los sabelotodos durante el examen práctico. Después de todo, una paliza en la vida real era mucho más educativa que una reprimenda. Sí señor, lo terminé, respondió Izuku, con su rostro expresando la frecuencia con la que se había enfrentado a este tipo de situación antes. Cállate. Nadie quiere oír tus tonterías. Gritó Bakugo con furia. Por suerte, la presencia de Tae bastó para disuadir al rubio de una respuesta más física. Maldito Romero. Para sorpresa de Izuku, los murmullos de aprobación que esperaba tras las palabras del bombardero nunca llegaron. En cambio, las miradas fulminantes y desaprobatorias que solían dirigirle estaban dirigidas a su ex amigo de la infancia. Vale, alzó la voz Present Mic, haciendo que los examinados más auditivos se estremecieran. Pongan el paquete boca abajo y esperen a que se acabe el tiempo. Izuku obedeció y el profesional volvió a lo que fuera que estuviera haciendo para pasar el rato. Ahora, con más tiempo libre del que esperaba, el adolescente peliverde decidió repasar lo que sabía sobre la práctica y analizar sus tácticas de batalla para buscar posibles mejoras de último minuto. Según la poca información proporcionada, la segunda mitad del examen consistía en una ronda de combate. Los examinados debían derrotar a robots con valores de puntos predefinidos, entre 1 y 3, en un tiempo relativamente corto. Ignorando el obstáculo del punto cero, Izuku notó algunas fallas evidentes en la configuración práctica. La aparente ausencia de puntuación o penalización por daños materiales, así como la ausencia de previsión de búsqueda y rescate de civiles, por nombrar solo algunas.
Era casi como si la UA se centrara más en el poder destructivo puro que en la capacidad de ayudar, eliminando a aquellos incapaces de combatir directamente o sin don, incluso antes de que tuvieran la oportunidad de demostrar su valía. Parecía un descuido increíble por parte de la administración. 2 horas después, Battle Center Bay. Izuku y Tai se encontraron reunidos frente a la entrada del centro de pruebas, eclipsados por un enorme muro de cemento y acero que casi los dejaba atónitos. El adolescente de pelo verde se encontraba sumido en una visión de túnel. Los aspirantes a estudiantes de la misma escuela habían sido separados, lo que impedía una cooperación fácil, y estaban a punto de enfrentarse a un masivo ataque simulado de villanos con completos desconocidos. Aunque a Izuku le parecía un poco irrazonable, no tener que preocuparse por Bakugo y su actitud era una ventaja. No lo entiendo, ¿por qué no simular también a civiles? Continuó murmurando Izuku, volviendo a uno de los dos mayores problemas con la práctica que había notado. Hay muchos dones que solo pueden destacar en búsqueda y rescate. No todos los héroes profesionales son máquinas de combate. Demasiado concentrado en sus pensamientos, el adolescente peliverde casi tropieza con un discreto objeto cilíndrico. Por suerte, el brazo de Tai se extendió al instante, rodeándolo y manteniéndolo en pie. ¿Qué? Oh, gracias, Tae-chan, dijo Izuku, volviendo a la tierra con una inyección de adrenalina. Oye, ¿esto no es basura? Efectivamente, el pequeño objeto resultó ser un frasco de pastillas. Los colores naranja y verde indicaban que contenían medicamentos, lo que llevó a Izuku a leer la etiqueta por si acaso era crucial para otro examinado. ¿Clorhidrato de M-meclicina? Son pastillas para las náuseas. Pensó Izuku. Probablemente para el mareo. Bueno, eso no parece muy importante para un examen. Lo dejamos después. Mientras guardaba la medicación en su bolsillo, el adolescente de cabello verde tenía la intención de tratar de relajarse un poco mientras tenía tiempo. El repentino gemido de Tai lo detuvo, captando su atención. ¿Cómo que podría ser vital? Le preguntó Izuku a la chica zombie. La mirada vacía de su compañera no muerta lo hizo resoplar en señal de aceptación. Vale, tienes razón. Si pudiera serlo, no podemos dejarlo así. Vamos a preguntar si nos prestan un megáfono o algo así. A toda prisa, los dos se abrieron paso entre la multitud en busca de un miembro del personal. Aunque odiaba ser el centro de atención, Izuku sabía que Tai tenía razón. Prefería una breve vergüenza por la preocupación excesiva al remordimiento por no haber ayudado a alguien necesitado. Desafortunadamente, al acercarse la hora del examen práctico, la aglomeración de examinandos dificultaba enormemente regresar al borde de la multitud. En el pasado, sobre todo en secundaria, la presencia de Tai bastaba para que otros evitaran a Izuku, pero parecía que los aspirantes al agua eran de una pasta más dura. El adolescente peliverde se recordó que celebraría la posibilidad de hacer amigos más adelante. Al notar que la multitud disminuía a medida que se acercaba a la gigantesca entrada del centro de pruebas, Izuku se dirigió hacia allí. Temiendo que se le acabara el tiempo antes de que comenzara la prueba, el aspirante a héroe de pelo verde se sintió aliviado al ver por fin a un miembro del personal vestido de traje. En una coincidencia inusualmente buena, la guapa morena que lo había salvado de caer antes estaba de pie junto al adulto. Con suerte, tras completar su buena acción, tendría la oportunidad de presentarse como es debido. ¿A dónde crees que vas? Preguntó una voz firme cuando Izuku sintió una mano enorme agarrándole el hombro. Al darse la vuelta, el adolescente de pelo verde se encontró cara a cara con el examinado que le había preguntado a Present Mic sobre el examen que estaban a punto de presentar. El adolescente era bastante imponente. Tan alto como Tai, con una mirada penetrante y fija, aún más intensa gracias a sus gafas angulares. Su ceño fruncido tampoco ayudaba. Yo, solo necesito darte algo, con la lengua trabada por su falta de vida social y tener que agarrar la mano de Tai para evitar que se desatara, la explicación de Izuku perdió demasiado fuerza como para ser descifrable. Tú fuiste quien intentó desmoralizar a los demás examinando revelando la duración del examen escrito, y que ya lo habías terminado, ¿verdad? La expresión severa del imponente chico se tornó sospechosa, lo que le valió un gruñido a Tai. ¿Ibas a intentar distraer a esa chica ahora? Izuku estaba más que confundido. Aunque quizás ya estuviera acostumbrado a enfrentar acusaciones, generalmente dando miedo por tener un zombi siguiéndolo constantemente, esta era la primera vez que lo acusaban de intento de sabotaje. Las respuestas automáticas que había desarrollado con los años se le murieron en la punta de la lengua. Demora. ¿De qué estás hablando?
Preguntó el peliverde, desconcertado. Ahora que lo pienso, hay algo en ti que no me cuadra, insistió el chico de gafas, ignorando la pregunta de Izuku. Terminar el examen escrito tan rápido sugeriría que tienes un don que aumenta la inteligencia, pero te pavoneas con esta chica como si tuviera un don que controla a las mascotas. Izuku no sabía si sentirse halagado de que un completo desconocido comparara su destreza académica con la de alguien con un intelecto sobrehumano o demasiado nervioso de que dicho desconocido casi hubiera adivinado un aspecto de su don con tanta facilidad. Al parecer, realmente necesitaba esforzarse más en enseñarle a Tae a parecer humano. ¡Ajá! Gritó el interrogador de Izuku, cortando el aire repetidamente con un brazo. Debe ser un estudiante de último año enviado por el personal para descartar a los solicitantes que se distraen fácilmente o se asustan ante la adversidad. Como se esperaba de la UA. El chico harto seguía hablando monótonamente, dando golpes con el brazo. Izuku sintió que le venía un dolor de cabeza por la extrema visión de túnel del desconocido. Por favor, dime que no soy tan malo cuando me pongo a murmurar, le pidió Izuku a Tae, quien se había calmado al ver que el recién llegado no hacía ningún gesto amenazador. La chica zombie emitió un suave gruñido en respuesta, que casi pasó desapercibido entre el murmullo del desconocido. Maldita sea. Espetó finalmente Izuku. ¿Podrías parar para que pueda informar al personal sobre la pérdida de la medicación? No fue exactamente un grito, pero la urgencia y seriedad del adolescente peliverde eran evidentes. Saliendo de su monólogo, el extraño chico de gafas se hizo a un lado. Por alguna razón incomprensible, parecía molesto. Finalmente libre, Izuku fue a reanudar su tarea. Comenzar. Con una velocidad que contrastaba con su tamaño, la enorme puerta del centro de pruebas se abrió. Un silencio profundo se apoderó de los examinados reunidos, muchos mirando a su alrededor, inseguros de lo que acababa de suceder. El propio Izuku tenía un presentimiento. Ya en movimiento, comenzó a alejarse lentamente del miembro del personal que lo estaba atacando y, en cambio, se dirigió hacia la puerta ahora abierta. ¿A qué esperas? En la vida real no hay cuenta regresiva. Esa fue la única advertencia que dio Present Mic antes de que la horda de aspirantes se lanzara al ataque. Ni siquiera había pasado un minuto, e Izuku ya sentía que la prueba se había vuelto una locura. No es en absoluto una evaluación adecuada del material del héroe. 5 minutos o la mitad de la práctica y Izuku nunca había sido fanático de la destrucción. De hecho, detestaba incluso la idea de causar daños materiales. Cuando se dio cuenta de que nunca sería como Olmig, comenzó a estudiar a otros héroes menos extremos con el mismo fervor que antes reservaba para el número 1. Su mente analítica se centró rápidamente en las diferencias clave en cómo se llevaban a cabo las misiones, las operaciones e incluso los protocolos de seguridad entre ambos. Casi en la misma medida, los héroes más poderosos y orientados al combate lo pasaron peor tras las grandes batallas u operaciones. Siempre surgían numerosas quejas por daños materiales, como en el caso del Endeavor, o incluso preocupaciones ambientales, como ocurría cuando Krust estaba involucrado. En cambio, si bien los profesionales con dones menos destructivos y más especializados podían sufrir más durante sus misiones, rara vez se les reprendía después. Después de todo, las puertas y ventanas eran más fáciles de reemplazar que los ferrocarriles y los rascacielos. Llámalo egoísta, llámalo considerado, pero Izuku había decidido que cuanto menos problemas causara su heroísmo, mejor. Esta decisión fue la razón por la que cambió su mentalidad sobre cómo abordar las misiones. Inteligencia sobre fuerza. Era un cliché, sin duda, pero uno que le sentaba de maravilla. Sin embargo, su madre todavía estaba preocupada por la posibilidad de que desarrollara TOC. Tae. Conténganse. Gritó Izuku, esquivando un amplio golpe de un robot de una sola punta. La chica zombie se abalanzó sobre la máquina atacante, intentando rápidamente una presa que ponía a prueba su fuerza superior contra sus extremidades agitadas. Los músculos de los no muertos se tensaron contra la hidráulica avanzada, no lo suficiente como para acumular daño, pero ese era el objetivo. La adolescente de pelo verde no quería arrancarle la cabeza al robot de una sola punta. Jaja. Ya son 20. Gritó Izuku mientras pulsaba el botón de apagado en la espalda del falso villano. De hecho, al principio, el adolescente peliverde se había sorprendido. Al enfrentarse a los robots, pudo analizar su diseño y enseguida se dio cuenta de que una multitud de tipos de gon diferentes podían explotar fácilmente sus defectos obvios.
Mientras que los dones destructivos podían simplemente destruir a los robots con sus cuerpos ligeramente blindados, los dones que se inclinaban por la agilidad, la velocidad o el sigilo podían aprovechar el interruptor de apagado convenientemente ubicado en sus espaldas. Para una opción más ecléctica, un don tecnopático o de polaridad habría permitido fácilmente al usuario acceder a las torretas de balas de goma o a los lanzacohetes de bajo rendimiento de los robots. ¿Cómo estás, Tae-chan? Preguntó Izuku mientras se tomaba un descanso rápido. En el poco tiempo transcurrido desde que comenzó la práctica, había recibido bastantes golpes. Algunos robots con suerte lograron liberarse del agarre de Tae, y algunos aspirantes que no habían tenido mucho cuidado con el uso de su don, lo que provocó que le salieran escombros volando. Hasta el momento, nada había sido ni remotamente letal, ni siquiera para un humano normal, pero su regeneración empezaba a causarle hambre. El gemido de la chica zombie sonaba de dolor, algo que solo ocurría cuando su suministro de sangre escaseaba. Izuku se dio cuenta de que tenía dos opciones. Reabastecer a Tae y dejar de cazar robots, o seguir adelante y esperar que su compañera pudiera superar su debilitante rigor mortis. El dilema le recordó a Izuku algo que su madre le había dicho cuando aceptó abiertamente que nunca sería un héroe superpoderoso como All Might. Le había contado que trabajar con Tae le había dado una idea de cómo al mando de otros aún podía ayudar a salvar personas y guiar a otros hacia mayores éxitos. En respuesta, Inko lo había comparado con un cirujano, y a sus futuros subordinados o compañeros de trabajo con sus herramientas. Le encantó la analogía y rápidamente le dijo a Tae que ella era su primer bisturí. Y mientras estaba allí, en una zona de guerra simulada, se dio cuenta de que un buen médico nunca deja que sus herramientas se desafilen. ¿Tan mal, eh? Una pregunta retórica, sin duda. Izuku desprendió rápidamente el brazo del pistolero, encontrando el gatillo hecho para manos humanas una característica divertidísima. De acuerdo. Ya lo tengo controlado, así que centrémonos en no meternos en líos un rato y que te recuperes. Tenemos que ser conscientes de nuestros límites. Mientras trabajaba a la perfección con Tae contra las máquinas, en medio del caos del examen, Izuku reconoció que había tenido una revelación. Aún quería ser un héroe, salvar a todos los que pudiera, pero donde antes soñaba con saltar al fuego para salvar vidas, ahora comprendía que realmente podía guiar a otros para evitarlo y, al mismo tiempo, salvar a todos. Su sueño era una posibilidad real. Eso había disminuido su preocupación por lo práctico hasta cierto punto. Cualquier cantidad de puntos lo ayudaría a acercarse a su objetivo. Si entraba al curso de héroe, o incluso al de apoyo, genial, pero no conseguir esas altas calificaciones no era el fin del mundo. Aspirar alto era importante, pero suspender el examen de admisión al UA solo significaba que tendría que buscar en otra parte. Después de todo, siempre habría otras escuelas. Demonios, por muy centrado en la batalla que resultara lo práctico, quizá le echara un vistazo a Shiketsu de todos modos. Quedan menos de 5 minutos, anunció Izuku, sonriendo sinceramente a Tae. Fue una locura, ¿eh? Creo que podríamos tener una pequeña oportunidad para el curso de héroe, ¿sabes? Y si no, 20 serán suficientes para el apoyo. Aflojando el brazo pistola, Izuku casi lo deja caer cuando un temblor repentino sacudió el campo de pruebas. En alerta máxima, el adolescente de pelo verde examinó la zona en busca de amenazas. Tras él, Tae gruñó. Al girarse, Izuku vio que la chica zombie estaba mirando hacia el centro del campo de pruebas. Y el enorme robot que ahora se alzaba sobre todo el horizonte con facilidad. Con brazos enormes y una cabeza de cañón con 8 lentes oculares brillantes, era evidente que el falso villano final era un auténtico peso pesado. Por suerte, no parecía tener piernas, solo orugas en la parte inferior del torso, así que su velocidad máxima no sería demasiado alta. Aún así, todos los examinados a su alrededor huyeron despavoridos. Al percibir el movimiento abajo, el puntero cero alzó un puño enorme y golpeó la calle. Como una bomba al estallar, el colosal ataque desató una devastadora onda expansiva, levantando una nube de polvo por las calles y arrojando una lluvia de escombros sobre los aspirantes que huían. Izuku observó al robot gigante con una mirada crítica. Present Mic había dicho que lo evitaran, que solo atacaría cerca de los examinados, pero no había sido así. Entonces, ¿cuál era su verdadero propósito? ¿O era defectuoso? Requeriría un esfuerzo tremendo de un grupo de usuarios de don de combate coordinados para siquiera hacerle daño, y quién sabe cuántas lesiones podrían sufrir si intentaban derribarlo. ¿Y si al final lo conseguían?
0 puntos por las molestias. Con estos factores en mente, Izuku decidió que quedarse no era lo más inteligente. Así que, decidido a irse, el adolescente de pelo verde le dio la espalda al robot titánico. Parecía que este era su fin. Ayudar. La voz era débil, pero incluso en medio del caos que acarreaba. Sueño maduro o no, Izuku jamás podría ignorar un grito de auxilio. En un instante, detuvo su retirada y miró en dirección a la llamada. Para su horror, sus ojos se posaron en la guapa morena que lo había ayudado con su donantes. Había quedado atrapada bajo un montón de escombros. Su rostro estaba destrozado por el dolor, y los restos que la sujetaban de cintura para abajo eran sin duda la causa. Lo peor es que no parecía capaz de escapar. Por favor, ayúdame, la súplica, seguida de una mano extendida ciegamente en una súplica desesperada, impulsó al adolescente peliverde a actuar. Solo el más despiadado de los bastardos habría rechazado semejante llamado, a pesar del miedo a morir aplastado por un robot desbocado. Ahora bien, Izuku Midori ya no era en absoluto un adolescente excepcionalmente fuerte según la sociedad de héroes, ni excepcionalmente rápido o ágil. De hecho, hace apenas unas horas, no habría considerado su propia inteligencia algo especial, aunque ahora empezaba a sospechar. Pero a pesar de todos sus defectos, había un aspecto del adolescente peliverde que eclipsaba a todos los que lo rodeaban. Y mientras lo observaban desde la oscura sala de control mientras corría sin vacilar hacia la chica atrapada, los futuros profesores de los nuevos aspirantes a héroes de la UA, que observaban, tuvieron un lugar privilegiado para contemplar esta brillante cualidad. Izuku Midori ya tenía el corazón de un verdadero héroe. Tare. Rescate y retirada. Gritó Izuku, descifrando una estrategia básica sobre la marcha. Lo distraeré. Era un plan arriesgado, y sabía que nunca sería capaz de derrotar al punto cero por sí solo, pero si podía salvar a la chica, eso era todo lo que importaba. Mírame, basurero glorificado. Quizás no sea la provocación más imaginativa, pero al disparar un cargador entero de balas de goma a las lentes del robot, funcionó. Aunque no acertó ningún tiro, la doble molestia logró captar la atención de la máquina que avanzaba. Mientras tanto, la morena atrapada observaba cómo el chico peliverde del que había huido antes se precipitaba al peligro. La vergüenza la oprimió. Había sido tan grosera antes y aquí estaba él, arriesgando su vida para salvarla. De repente, el peso que la oprimió en la parte inferior de su cuerpo desapareció. Al bajar la vista, la chica notó que la chica zombie se esforzaba por levantar la mampostería que la tenía inmovilizada. Sin perder un instante, se arrastró para liberarse. Antes de que la morena pudiera incorporarse del todo, sintió una quemadura terrible en el tobillo, y al huir sola, sintió que la levantaban y la colocaban sobre unos delgados hombros como un saco de patatas. Estiró el cuello y descubrió que era de nuevo la chica zombie, que esta vez la alejaba del peligro. Con movimientos demasiado bruscos para hablar, vio por casualidad a la adolescente peliverde esquivar ataques como un personaje brutal de videojuego. Sí. Tae-chan lo logró. Murmuró Izuku con los dientes apretados, tomándose un segundo para observar a las chicas que se alejaban. Ahora puedo escapar. Desafortunadamente, el adolescente de pelo verde acababa de cometer un error típico de novato. En cuanto apartó la vista del punto cero, el robot logró asestarle un puñetazo demoledor. La fuerza del golpe hizo que Izuku saliera disparado, convirtiéndose en una mancha verde en el aire. Bueno. El grito de Izuku lo siguió mientras volaba por los aires como un cohete. El dolor era insoportable, pero lo peor era que ya sentía cómo sus huesos destrozados y músculos pulverizados se reconstruían. Aterrizar iba a ser un infierno. Ya sabía que su cuerpo se rompería de nuevo a este ritmo. Justo cuando volaba sobre la cabeza de Tae, Izuku sintió que la morena, que estaba sobre el hombro de la chica zombie, extendía la mano y le agarraba la mejilla con toda la fuerza. Se oyó un chasquido claro, y la pistola robada cayó al suelo con un estrépito. El cuerpo de Izuku se detuvo en pleno vuelo, quedando suspendido en el aire como una marioneta con las cuerdas cortadas. Suelta. Dijo la morena, juntando los dedos para que las yemas se tocaran. De repente, sin previo aviso, la chica zombie la sentó en el suelo, justo cuando Izuku caía a la calle como una piedra. La adolescente de pelo verde no movió ni un músculo. Temiendo por su salud, la chica corrió a ver qué le pasaba, y de inmediato deseó no haberlo hecho. El cuello de Izuku estaba completamente torcido 180 grados. La morena apenas pudo contener el estómago, que ya le revolvía, al verlo, hasta que una horrible revelación la golpeó como un tren de carga.
Acababa de matar accidentalmente a su salvador al intentar frenar su caída. La potente mezcla de náuseas y horror fue demasiado. Desplomándose, la niña comenzó a vomitar todo lo que quedaba en su maltrecho estómago. Grieta. Alzando la cabeza de golpe ante el repentino ruido, la morena intentó localizar el origen de los crujidos y estallidos, cada vez más fuertes. Casi sonaba como si los huesos volvieran a su sitio. Eso, huele, mucho. La voz de su salvador, aparentemente no muerto, dejó a la chica atónita y conmocionada. Al bajar la vista, presenció el momento exacto en que Izuku levantó las manos y recolocó la cabeza. En instantes, los horribles moretones que se extendían alrededor de su cuello también desaparecieron. Unos grandes, dulces y claros ojos verdes, incapaces de pertenecer a un monstruo tan inmortal, se giraron para mirarla. ¿Estás bien?, le preguntó Izuku al moreno en cuanto recuperó la consciencia. ¿Te duele algo? Oficialmente, más allá de lo que estaba preparada para soportar, la chica dio la única respuesta posible. Puso los ojos en blanco y cayó inconsciente. Ya afrontaría la realidad cuando volviera a tener sentido. Izuku miró a Tae en busca de una respuesta a lo que acababa de suceder. La chica zombie le devolvió la mirada, tan vacía como siempre. El adolescente de pelo verde se encogió de hombros. Bueno, al menos no se cayó en su propio vómito, sabiendo que él y su compañero estaban al límite. Izuku se preparó para cargar a la morena sobre su espalda. Saquémosla de aquí antes de que el basurero gigante... Y ya es hora. Salvados por el anuncio de Present Mic, todos los examinados que aún estaban conscientes dejaron escapar un explosivo suspiro de alivio. Eso fue conveniente, Izuku suspiró, contento de solo tener que alejar a la chica de su vómito. En un abrir y cerrar de ojos, una anciana bajita apareció en el centro de pruebas. Ataviada con un atuendo hospitalario, Izuku supo de inmediato que había llegado Recovery Girl, una heroína famosa por su don sanador. Mientras la adolescente peliverde se debatía entre rogarle un autógrafo a la legendaria profesional, la joven heroína se dedicó a revisar a las aspirantes a estudiantes para ver si tenían alguna lesión. Inadvertido al fondo, un imponente niño con gafas no podía evitar la sensación de fracaso que lo abrumaba. No podía ignorar la verdad de lo que acababa de presenciar. Cuando la situación requería un héroe, solo un niño pequeño se había alzado y enfrentado el desafío. Ninguno de los demás lo había visto, demasiado concentrados en escapar como él casi lo había hecho, pero el extraño de pelo verde al que se había enfrentado antes se había enfrentado a un peligro completamente fuera de su alcance sin rechistar. En cuanto vio a la chica atrapada, se movió. Gracias a los puntos que había acumulado, el chico sabía que probablemente lo aceptarían en la UA. Pero ahora, esperaba que el otro chico también lo hiciera. Era alguien digno de ser considerado compañero de clase. Una semana después y los días posteriores al examen de admisión, mientras esperaba la respuesta de la UA, transcurrieron para Izuku de forma similar a sus meses de entrenamiento anteriores. Disfrutó de las copiosas comidas caseras de su madre, le enseñó nuevos trucos a Tae y, en general, se mostró útil. Aunque su madre no se lo había dicho, sabía que al principio estaba preocupada, esperando no decepcionarse. Decirle que solo esperaba saber qué clase lo aceptaría, no si lo habían aceptado, le permitió relajarse un poco. Ahora Inko amaba a su hijo, eso era evidente, pero le dolía saber que, a pesar de todas las habilidades de su don, su bebé no era inmune al dolor que enfrentaba. La extraordinaria resistencia y capacidad de supervivencia de su hijo significaban poco para ella cuando sabía que había sufrido cada prueba 2 veces. Una por las heridas al infligirles y otra por el proceso de curación. Como buena madre, deseaba que su hijo alcanzara su sueño, pero aún así le temía. Los héroes siempre salían heridos al final. Por eso, en el rincón más oscuro de su corazón, Inko rezaba en secreto para que Izuku solo entrara al curso de apoyo y o mejor aún, a estudios generales. Izuku. Correo. Gritó Inko en cuanto recogió el correo del día y vio una carta que revelaba el sello de UA. Así que hoy era el día que su hijo había estado esperando. Pasar a lo que pasara, juró que lo apoyaría sin importar lo que pasara. Por fin. Gritó Izuku, deslizándose a la sala desde el pasillo. Ahora veamos qué clase será. Inko sonrió al ver a su hijo concentrarse, con la mirada fija en la carta. Abrió con cuidado el pequeño trozo de cartulina, obviamente queriendo conservarlo intacto como recuerdo, y sacó lo que contenía. En la palma de su mano había un pequeño disco metálico, no más grande que la tapa de una taza.
Sin previo aviso, un holograma apareció en el disco, lo que provocó que Izuku lo dejara caer sobre la mesa en estado de shock. Estoy aquí, como una proyección. La voz resonante de All Might llenó todo el apartamento. La imponente imagen del máximo profesional no se vio mermada en lo más mínimo por su traje amarillo, dudosamente a la moda. Sorprendidos, madre e hijo se desplomaron en el sofá familiar para escuchar el mensaje del símbolo de la paz. Tras tomarse su tiempo, Tae salió lentamente de la habitación de Izuku y se colocó detrás de ellos. En realidad, vine a trabajar en la UA. Continuó All Might, con un poco más de control. Bueno, Izuku Midoriya, y aunque obtuviste una milagrosa puntuación perfecta en el examen escrito, 20 puntos en el práctico no te bastan para asegurarte un lugar en el curso de héroes. En lugar de sentirse muy decepcionado, Izuku se encogió de hombros, ganándose un discreto suspiro de alivio de su madre. Inclinándose, el adolescente de pelo verde fijó su mirada en el holograma. Aún necesitaba saber si había logrado entrar al curso de apoyo. Si al menos eso fuera todo, las palabras de All Might sorprendieron de nuevo a los dos espectadores, sobre todo por lo descarado que sonaba el héroe. Tae, invisible tras ellos, ladeó la cabeza. Tus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra. Mira. All Might se giró, apuntando con un control remoto a una pantalla flotante en el holograma. En la pantalla, se veían imágenes de la valentía de Izuku desde múltiples ángulos. Tú, que no tenías habilidad para el combate, demostraste más coraje que 1000 leones. Inko no sentía las manos. Ante sus ojos, su bebé se enfrentaba a una hormiga contra un elefante, todo para salvar a un extraño necesitado. ¿Daría vueltas la habitación? ¿Cómo podría un curso de héroes rechazar, no suplicar que aceptes? Gritó All Might, apretando el puño en una pose dramática. Los héroes están destinados a arriesgar sus vidas para salvar a otros cuando sea necesario, no por dinero ni gloria, sino porque es lo correcto. Atrapado en su propia súplica emocional, All Might bajó de golpe las manos y se inclinó hacia la cámara. Sus ojos azul eléctrico brillaban bajo la sombra de sus pobladas cejas. Por eso no se les informó a los examinados sobre ellos, pero además de los puntos de villano, el examen otorgaba puntos de rescate. All Might se encogió y señaló un tablero de puntuación, que pronto se cortó para ocupar toda la pantalla. Izuku revisó la información rápidamente y encontró su espacio. La línea contenía su nombre, puntos de villano y los nuevos puntos de rescate. 60. Sí, claro. Aprobaste con honores. Anunció All Might, y la cámara volvió a enfocar al héroe más imponente. Así que ven, joven Midoriya, esta es tu academia de héroes. La dramática bienvenida llenó a Izuku de euforía, junto con una pizca de culpa por haber juzgado con tanta antelación a la mejor academia del este de Japón. De repente, la imagen sonriente de All Might fue interrumpida por un brazo holográfico que le entregó un papel. Al leer rápidamente el contenido de la nota, la expresión confusa en el rostro del profesional se hizo evidente. ¿Izuku Midoriya y Tae? Preguntó All Might, rascándose la nuca. Espera, ¿aquí dice que es una zombie? No la llamó su hermanita. Tan pronto como empezó, el holodisco se cortó, y la expresión de desconcierto de All Might fue un último error involuntario. Izuku recurrió a la inesperada forma de aceptarlo, con su propia confusión evidente. No recuerdo haberle dicho nunca que All Might Tae era mi hermana, de hecho, solo se lo he dicho a un puñado de personas, esperando la mirada exigiendo una explicación. Izuku se dio una palmada en la frente. No me juzgues, mamá, ¿no sabes lo difícil que es? La diatriba defensiva de Izuku murió al ver a su madre, inconsciente en el sofá. Las imágenes de su pelea con el punto cero debieron ser demasiado para ella. Me siento muy centrado este fin de semana, dijo Izuku mientras le sonreía suavemente a la mujer que siempre lo había apoyado, sabiendo de antemano que ninguna disculpa sería suficiente para borrar sus nuevos traumas. Al menos probablemente no vio la parte donde el robot gigante le dio ese fuerte puñetazo, o su interacción con la morena después. Supongo que tendré que diseñarnos disfraces de héroe, murmuró Izuku, al darse cuenta de que su logro conllevaba requisitos previos al semestre. ¿Qué quieres, Tae? La chica zombie, en quien finalmente se había fijado, había estado extrañamente atenta durante toda la carta de aceptación holográfica. Inclinándose, Tae levantó a Inko sin esfuerzo, como si fuera un bombero, cumpliendo una vieja media orden que Izuku le había dado una vez. Ayudar siempre a su madre a acostarse si se quedaba dormida temprano por alguna razón. Haciendo una pausa, Tae se giró hacia Izuku y gimió.
Claro que no te voy a poner un traje ajustado, dijo Izuku, con un tono de falsa ofensa en la voz. No te preocupes, ya pensaré en algo bueno. Quizás solo fuera su idea de bromas juguetonas, pero Izuku sabía que necesitaba esforzarse mucho con estos disfraces. Tenían que ser buenos, no solo por su seguridad y la de Tae, sino para demostrar lo mucho que se tomaba en serio su objetivo de convertirse en héroe. No estaría de más que también le aseguraran a su madre que no se lanzarían de cabeza al peligro sin estar preparados. Un mes después, primer día de clases en la UAI. Tras un mes fuera, Izuku y Tae se orientaron por los pasillos de la UA con sorprendente facilidad. Como muchas otras preparatorias que hoy en día presumen de edificios de varios pisos, el primer piso era donde se impartían todas las clases de primer año, así que solo necesitaban subir un tramo de escaleras para llegar al lugar correcto. Después, solo fue cuestión de caminar por los pasillos hasta encontrar la clase 1A, la que les habían asignado. Por suerte para ellos, habían salido temprano, por lo que perderse un poco en el camino no sería un problema y la escalera estaba a solo un puñado de puertas de su destino. Tras superar lo exagerada que era la puerta de la sala, Izuku y Tae estaban listos para el primer día de clases. Con cada paso, el adolescente peliverde temía el desastre que probablemente se convertiría. Sabía que no tenía sentido presumir de puntos ni logros. El examen solo servía para indicar si uno merecía un lugar en la academia, no para conservarlo, y con su don y las presentaciones siempre eran un juego de azar. Me vino a la mente el primer día de escuela secundaria de Izuku. Justo cuando extendía la mano para abrir la puerta, Izuku vio de reojo a la guapa morena del examen. Ella lo miró, y saludó con una sonrisa. «Tú eres quien me salvó», saludó la chica con una energía y alegría que el peliverde no esperaba. «Fuiste un crack y todo». Demasiado rápido para la comodidad de Izuku, la morena había acortado la distancia entre ellos. No invadió su espacio personal, pero aún así sentía que su mente empezaba a fallar ante su proximidad. Yo, apenas puedo decir eso, dijo Izuku con nerviosismo. Aún no pude esquivar ese último golpe. A lo largo de los años, Izuku había practicado su habla hablando con Tae, lo que le permitió reducir considerablemente su tartamudez. Sin embargo, eso no le ayudó en absoluto a deshacerse de su torpeza en presencia de personas. Ah, sí, siento que te lastimaras al salvarme. La alegría de la niña se apagó ante el recuerdo aún fresco. La culpa aplastante, el crujido de huesos, si tan solo no hubiera perdido mi medicina. Espera, ¿esto es tuyo?, preguntó Izuku de repente, quitándose la mochila. Rebuscó dentro antes de sacar el frasco de pastillas que había encontrado antes del examen práctico. Los ojos color chocolate de la morena se abrieron de par en par. Ah. ¿Qué? ¿Dónde lo encontraste? La chica estaba fuera de sí mientras tomaba la medicina, mirando alternativamente la etiqueta y al chico que tenía delante. Casi me tropiezo con él justo antes del examen, explicó Izuku, rascándose la cabeza con una sonrisa incómoda. Quería entregárselo a un miembro del personal, pero, me distraje. ¿Y tú? Estaba tan silencioso que casi se lo pierde. Al bajar la vista, Izuku vio que la morena temblaba ligeramente. ¿Estaba empezando a llorar? Primero me salvaste la vida, y ahora me devuelves la medicación. La chica parecía estar al borde del colapso cuanto más hablaba. ¿Y todo lo que hice, incluso ahora? Y así, Izuku lo entendió. No tardó mucho en darse cuenta de que la morena probablemente era una persona enérgica y amigable por naturaleza, de esas que se te echaban encima para saludarte y preguntarte si eras tan feliz como ellos. Pero, como ella había intentado explicar, se mantenía alejada de él en lugar de hacer todo eso. Podía ver la culpa en sus ojos, así como las miradas furtivas que le lanzaba a Tae. No importa. Soltar las cosas sin pensar era una forma de calmar la situación, supuso Izuku. Tae añadió un gruñido por si acaso. ¿Qué? La chica se sobresaltó al oír el grito. La confusión y la sorpresa fueron suficientes para interrumpir su agitación emocional. Izuku negó con la cabeza, dejando escapar una débil sonrisa. Los zombis son desconcertantes, lo sé, y Tae-chan es un zombi, explicó Izuku. Solo tienes una reacción natural e instintiva. No le reprocharé a nadie que experimente algo tan universal como el miedo a lo desconocido y lo extraño. Frotándose los ojos para aclararse la mente, la morena se tragó sus pensamientos. Le devolvió la sonrisa a Izuku, lo que el estudiante de pelo verde interpretó como una buena señal. Como tu compañera de clase, espero poder demostrarte que es solo una parte de mi don.
También espero que aceptes que es tan confiable como yo, continuó Izuku con elocuencia. ¿Por qué no empezamos de nuevo? La morena asintió rápidamente, visiblemente aliviada de no haber arruinado una posible amistad. Hola, me llamo Izuku Midoriya y asistiré a la clase 1A. Mucho gusto. Para rematar su discurso, Izuku hizo una reverencia cortés. Esperaba que fuera evidente que estaba más que dispuesto a perdonar y olvidar cualquier insulto que la chica hubiera imaginado haberle lanzado. Su radiante sonrisa insinuaba que tal vez había tenido algo de éxito. Hola. Me llamo Ochako Uraraka, comenzó Ochako presentándose, devolviendo la cortés reverencia. Asistiré a la clase 1A. Un placer conocerte también. Fue sorprendente lo bien que se sentía la chica al aclarar las cosas. Ya no tenía que preocuparse por estar insultando a su salvadora. Un repentino gemido de Tae captó la atención de Ochako, aunque la respuesta de Izuku a la chica zombie la atrajo de inmediato. Tienes razón, probablemente deberíamos entrar ahora y conocer al resto de nuestros compañeros de clase. Como si comprender a los no muertos fuera algo cotidiano para él, Izuku volvió a extender la mano para abrir la puerta del aula. Mientras tanto, Ochako observaba con los ojos abiertos la exhibición. ¿Acabas de entender lo que dijo? Preguntó Ochako alarmado. ¿Cómo lo hiciste? Desafortunadamente, la respuesta a estas preguntas tendría que esperar. En cuanto abrió la puerta, Izuku, Tae y la propia Ochako se vieron envueltos en el caos de la clase 1A. El que más llamaba la atención a los recién llegados era el estudiante alto, con gafas y una expresión facial imponente. De escritorio en escritorio, el adolescente corría por la sala, agitando los brazos en el aire mientras predicaba su idea del orden a cualquiera que lo escuchara. Que no eran muchos. Izuku miró a su alrededor y notó a una chica más baja, que por primera vez le daba ventaja de altura con alguien, con rasgos de rana sentada a 3 escritorios de la puerta, observándolos a todos en silencio. De alguna manera, se veía adorable llevándose un dedo a la boca en señal de consideración. Inclinada diagonalmente hacia atrás desde el escritorio frente a la chica rana, conversando animadamente con un uniforme de chica flotante, se encontraba una chica de piel rosada, con cabello alborotado como el de Izuku y 2 cuernos rizados. La adolescente de cabello verde tenía la impresión de haber desayunado un montón de azúcar o simplemente tenía tanta energía que no sabía qué hacer. Un chico de pelo rojo, sangre y dientes de tiburón alternaba entre vigilar a la chica rosa y gritarle sobre hombría a una chica de aspecto aburrido y orejas raras que bien podría haber sido la imagen del punk rock. El chico de color carmesino parecía ofenderse de que la chica lo ignorara casi por completo. Como si tuviera un sexto sentido, Izuku evitó mirar la pared del fondo, donde un rubio familiar estaba quemando agujeros en cualquiera que hiciera contacto visual con él. «Oye, tú», gritó el imponente adolescente mientras se dirigía a la puerta. Al verlo marchar en su dirección, Izuku se señaló con el dedo. No tenía idea de que podía querer ese tipo de él. Sí, tú. Te debo una disculpa. Izuku estaba demasiado sorprendido como para responder antes de que el imponente adolescente lo siguiera presionando, aún con el brazo. Durante el examen fui grosero contigo. Te acusé de ser un estudiante falso o alguien que no era apto para el curso de héroe. Pero fuiste el único que notó la verdadera intención del examen. No solo te ganaste con creces tu lugar aquí, sino que me demostraste que estaba equivocado en todos los niveles. El imponente hombre adoptó una actitud más humilde al hablar, lo que permitió a Izuku relajarse un poco. Capaz de concentrarse, el adolescente de cabello verde reconoció rápidamente quién era el estudiante que tenía delante. El examinado que lo había abordado y lo había obligado a perder la oportunidad de entregarle la medicación a Ochako. Primero que nada, no había ningún secreto oculto en el examen que notar. Simplemente hice lo correcto, al menos en mi corazón, explicó Izuku, negando con la cabeza. Señalando a la chica de mejillas sonrosadas a su lado, desvió la atención con suavidad. Y segundo, no te disculpes conmigo, discúlpate con ella. La medicación que me impediste entregar al personal, era suya. El adolescente, que ya no era imponente, se lanzó a una ráfaga de disculpas hacia la ahora risueño Ochako, mientras agitaba los brazos de forma exageradamente dramática. La escena le arrancó una cálida sonrisa al chico de la sangre maldita, por primera vez, conocía a gente amable con él sin segundas intenciones. Si pudiera conocer a una persona más como las 2 que lo precedieron, sería feliz. Vayan a otro lado si quieren jugar a ser amigos, regañó una voz cansada y grave, pillando a los adolescentes desprevenidos.
Mirando a su alrededor, y luego hacia abajo, los tres encontraron a un hombre en un saco de dormir. Más rápido de lo que alguien abrigado debería poder moverse, el hombre se levantó y emergió de su cálido capullo. Mirando a su alrededor con evidente desdén, se dirigió al escritorio del profesor. A pesar de su aspecto abatido, su sola presencia causó una gran impresión en los estudiantes. «Soy tu tutor, Shouta Aizawa», anunció el ahora nombrado Aizawa, rebuscando en su saco de dormir. Encontrando lo que buscaba, se levantó, sosteniendo un fajo de uniformes de gimnasia de la UA. «Puede que parezca repentino, pero ponte esto y nos vemos en el campo de atletismo. Tienes 10 minutos». Según decía su artículo, el brusco profesor se fue sin decir otra palabra, dejando a sus estudiantes confundidos. 11 minutos después y 20 estudiantes y un zombi se encontraban juntos en el campo de atletismo de la UA. Los vivos del grupo miraban con no poca sorpresa y miedo a su profesor. Acababa de anunciar que iba a poner a prueba su potencial mediante pruebas físicas, algo que ya esperaban, y que les permitiría usar sus dones, algo que no se había hecho, pero que fue recibido con entusiasmo. Y luego Mina Asido mencionó la diversión. Si creen que la vida aquí en la UA va a ser solo diversión, ¿qué les parece esto?, gruñó Aizawa, mirando fijamente a los estudiantes. El que saque la puntuación más baja se enfrentará a una expulsión inmediata. Curiosamente, no hubo ninguna súplica temerosa de justicia ni nada por el estilo. Era evidente que todos los presentes ya habían aceptado que Beyond Plus Ultra Dual les lanzaría bolas curvas extremas desde el primer día. Ahora les tocaba batear. El examen de admisión fue diseñado para identificar a quienes poseían las habilidades mínimas requeridas para entrar en esta academia, continuó Aizawa, ignorando los rostros ahora demacrados de los adolescentes que se alineaban frente a él. Ahora me toca a mí determinar si alguno de ustedes tiene el potencial para convertirse en verdaderos héroes. Y vamos a empezar con esto. De sus bolsillos, Aizawa sacó una pelota de aspecto simple y su teléfono inteligente, que estaba abierto en una aplicación con múltiples desafíos enumerados. Lanzar una pelota. Si hubieran podido mover un músculo, la mitad del 1A se habría desplomado de incredulidad. Como si supiera lo que pensaban sus potenciales alumnos, el brusco profesor suspiró ante su ignorancia. Tu objetivo es que la pelota llegue lo más lejos posible. Mientras no salgas del círculo, puedes usar cualquier medio necesario, explicó Aizawa. Y sí, hablo en serio sobre usar tus dones. Ya no estás sujeto a las reglas y lógicas de la secundaria. Actúa como tal. En ese momento, algunos miembros del 1A se habían deshecho del miedo escalofriante que la expulsión les había invadido. Una mirada de determinación y coraje comenzó a asomar en los ojos de varios de los aspirantes a héroes. La fe en sus capacidades, la fe en todo el esfuerzo que habían realizado para llegar hasta aquí, los estaba motivando. Ahora, el examinado que haya obtenido la puntuación más alta en el examen práctico será nuestro conejillo de Indias y empezará primero, anunció Aizawa. Bakugo, que no se había dejado afectar por las palabras pronunciadas hasta el momento, sonrió con sorna. Seguro de su superioridad, dio un paso al frente. Izuku Midoriya, será mejor que des un buen ejemplo de cómo maximizar el uso de tu don. Bakugo se detuvo en seco cuando Aizawa le indicó a Izuku que tomara el balón y avanzara para rodearlo. El rubio miró al adolescente peliverde con odio absoluto. Por supuesto, señor, respondió Izuku, palmeando el balón y tomando su lugar. Tae, cuyo chándal verde contrastaba fuertemente con el mar azul que la rodeaba, lo siguió de cerca. En secundaria, Izuku sabía que nunca había superado los 30 metros en un lanzamiento de pelota, ni siquiera cerca. Pero ahora podía usar su don como creía que estaba destinado. De pie con firmeza, levantó la pelota y. Tae-chan, por favor toma esta pelota y colócala exactamente a 1000 metros, dio una orden. Dejando caer la pelota en manos expectantes, el adolescente de cabello verde, su desconcertado maestro y sus compañeros de estudios observaron cómo la chica no muerta comenzó a trotar. Pronto, el grupo de espectadores vio cómo la chica zombie se inclinaba elegantemente y colocaba delicadamente la pelota en el suelo. En mucho menos tiempo del que le había llevado ejecutar la orden, Tae regresó a su posición original. Al acercarse a Izuku, era evidente que esperaba otra orden. Exactamente 1000 metros, afirmó Aizawa, no está mal. Mostrando la pantalla de su teléfono a la clase, el brusco profesor reveló el nivel de precisión empleado y lo alto que se había puesto el listón.
Se escucharon gritos de incredulidad, más de una vez acompañados de reclamos de injusticia. Fueron ignorados sumariamente. Bakugo reaccionó de la peor manera. El rubio se puso furioso. Mientras Izuku le daba palmaditas en la cabeza a Tae, algo que le gustaba pensar que la chica zombie disfrutaba, no pudo evitar sentirse bendecido al encontrarse, por primera vez, en un lugar que le permitía ser él mismo. Había encontrado gente agradable, un maestro que no lo iba a oprimir, y se sintió animado a usar su don. Se juró a sí mismo en ese mismo instante que trabajaría más duro que nunca para convencer a todos de que su poder podía usarse para el bien del pueblo. Pero por el momento, se sentía cómodo con su alineación de salida.